supongo que todos se han enterado, ¿no? De que la clase comienza a las 9. Me parece que arranquemos. Me da lástima por la gente que no se puede conectar porque se va a perder el principio. Pero bueno, se supone que ustedes para hoy tenían que mirar el material de sucesiones y series para poder trabajarlo ahora. ¿Pudieron verlo? ¿Hay dudas? Llega Mateo. Cuéntenme si pudieron ver o no el material de sucesiones y series. Yo vi de teoría un desarrollo, pero no vi videos, como había dicho usted. Había videos porque no los encontré. De sucesiones y series sí había videos. A ver, déjame ver. Yo busqué y no lo encontré. No sé si soy un desastre yo, porque bueno, a mí a veces me avanza la tecnología. Espera. A ver, está dentro de la unidad 2, que era el último tema. Y ya te digo, hay un montón de videos. ¿A dónde habrás buscado, Claudia? Y yo entré a la comisión, sí, a la comisión nuestra, y después fui abriendo las unidades, y donde decía... Ah, no. Nosotros en el foro es para consultas. El material no está dentro de nuestra comisión. Bueno, te comparto pantalla. ¿Vos hasta ahora no viste nunca videos de otros profes? No, porque tengo cosas desarrolladas de antes, entonces estaba estudiando yo. Ah, bien. Bueno, ya comparto pantalla porque a lo mejor algún otro compañero tampoco lo vio. ¿Alguno me respondió por el chat recién? No. Los demás, ahora te comparto, Claudia, ¿eh? Cuéntenme los demás si vieron o no el material de sucesiones y series. Pongan sí o no en el chat. Sí, está en el PowerPoint. Sí, ¿cómo? Le di una ojeada al PowerPoint y miré 3 o 4 de los videos que había. ¿Viste 3 o 4 de los videos y qué pasó con el PowerPoint? No, lo miré, lo revisé. Miraste el PowerPoint y 3 o 4 de los videos. Ajá. ¿Alguien más? Yo no, profe, estuve estudiando para otra materia. Ajá. ¿No? ¿El resto? Claudia, mira, vos tenés, cuando entras a la materia, acá en la sección de avisos es donde yo les decía que van poniendo las coordinadoras de la materia, una de las coordinadoras está la Parmigiani, y acá tenés la fecha del parcial y recuperatorio. Sí, eso lo vi. Cuando vos venís acá al costadito, acá tenés el desarrollo de las unidades. Sí. Y tenés un montón de videos de cada tema. Yo no lo buscaba Entonces, ahí. Esta unidad 2, que es la que estamos trabajando, que tiene 3 grandes temas, que son límite, continuidad y sucesiones y series, fíjate todos los videos que hay. Tenés la teoría... A ver, espera, ¿por qué? La ahora teoría ya lo voy a abrir en paralelo también. Eso. Andá buscándolo a ver si lo encontrás. Primero, en la primera clase que vimos de esta unidad, desarrollamos la teoría del límite de funciones. Hay un presi armado con varios videos y material, y después vienen un montón de videos de la teoría de continuidad. Miren, continuidad está explicado por una profe, creo que es Natalia Ferrari, en 16 partes. O sea, ella armó videitos parte por parte, siguiendo todo paso a paso, la teoría que ustedes tienen en el libro. Y después viene teoría de sucesiones y series, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Yo voy a hacer una síntesis, pero fíjense que nuevamente hay 11 videitos de teoría de sucesiones y series. Esto es lo que tenían que mirar para hoy. Y luego vienen las prácticas, práctica 3 que tiene límite y continuidad, que es la que estuvimos trabajando, y práctica número 4 que es la de sucesiones y series. Y fíjense que hay videos de ejercicios específicos de la práctica resueltos por profesores de la cátedra. Ejercicios de práctica de límites, acá están, estos me parece que son los que yo les decía que había armado yo, donde están resueltos los ejercicios 8, 9, 13, que me acuerdo de haberlos hecho, de las indeterminaciones infinito sobre infinito. Después, ejercicios de modelo de continuidad, como después a lo mejor se los tomamos en el parcial. Y acá tienen, miren, un montón de ejercicios de la práctica 4, que van a ver que hay algunos que son
como más teóricos, donde hay que hacer procedimientos algebraicos, propiedades de la potenciación. Bueno, miren la cantidad de videos de práctica que ustedes tienen resueltos. Todos estos son ejercicios de la práctica 4. ¿Sí? Y para la semana que viene ustedes van a tener que mirar la unidad 3, que es de derivadas. En el parcial va a entrar unidad 1, unidad 2 y unidad 3. A ver, espérenme que voy grabando por si alguien no se pudo conectar. Y así les queda grabado todo lo del parcial. ¿Ven? Ahora vuelvo a compartir. Yo lo buscaba arriba, ya ahora me di cuenta. ¿Lo encontraste? Abría todo. Sí, ya está, ya ahora lo abrí. Está. Hay un montón. Bueno. This call is now being recorded. Sí, a veces pasa que hay tantas cosas que nos perdemos la información. Entonces, bueno, como les decía, empezamos de nuevo para los que no pudieron ver la clase. Entonces, en el parcial que va a ser el lunes 25 de octubre, van a entrar las 3 primeras unidades, unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Venimos un poquito atrasados con el cronograma, hoy vamos a terminar la unidad 2, vamos a ver la parte de sucesiones y series. Ustedes van a mirar la unidad 3 de derivadas, que es la última que entra en el parcial, que es una unidad muy importante porque fíjense que las que siguen, la 4 es aplicaciones de derivada, la 5 es integral indefinida. Yo les había contado que hacer la integral va a ser el proceso inverso de buscar la derivada. Ese capítulo de integral indefinida está relacionado con el próximo, que es integral definida, que en realidad este capítulo 6 viene a ser el último para ustedes. La unidad 7 es solo para economistas, así que para los alumnos que hacen licenciatura en economía. La 7 no la tienen que ver ustedes, y esta unidad aparte, que es aplicaciones de la economía, que en realidad es transversal a todas las unidades, porque todas tienen algo de aplicación a la economía, la vamos a ver al final, ¿sí? Cuando ya hayamos desarrollado todos los temas. Entonces, para esta unidad 3, fíjense que ustedes tienen 9 videos de teoría, la síntesis está acá en este PDF y está todo explicado paso a paso. La tabla de derivadas, la práctica número 5, las respuestas, la resolución paso a paso de la práctica número 5, o sea, además de las respuestas, cómo se debe resolver cada uno de todos los ejercicios, ¿sí? Una práctica complementaria con su resolución y videos de algunos ejercicios de práctica. No hay tantos videos de ejercicios de prácticas, pero sí está la resolución completa. Entonces, como ya tienen desarrollada toda la teoría de derivadas, yo se las voy a dejar para que ustedes lo miren a todo eso y les voy a subir grabaciones de clases que dimos el cuatrimestre pasado, dado que el lunes que viene es feriado. Y cuando nos veamos el otro lunes, vamos a ver dudas que les hayan quedado de la teoría de derivadas y vamos a hacer directamente ejercicios de práctica. Cómo aplicar toda esa teoría, ¿sí? Acuérdense que en el parcial es práctico conceptual, es decir, a la teoría la van a tener que saber para poder resolver la práctica, pero les vamos a tomar ejercicios de práctica en el parcial. Y todas las definiciones, las propiedades, todo el desarrollo teórico, se los tomaremos en el final de teoría. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca de esto? ¿No? Comenzamos entonces con la parte de sucesiones y series, que es la última parte. Espérenme que miro si por las dudas algún alumno más. ¿Hay algún alumno que quiere ingresar a la clase? Bueno, si hay algún compañero que quiere ingresar y que yo no lo veo porque estoy compartiendo pantalla, me avisan, ¿sí? Bueno, los que no respondieron nada, ¿será porque no vieron nada de sucesiones y series, no han visto el material? Yo voy a tratar de ir haciendo una explicación lo más rápido que pueda, cosa de que en la clase de hoy comencemos y terminemos el tema, ¿sí? No es tan difícil, lo que vamos a hacer es aplicar lo que hemos visto de límite y sobre todo
vamos a aplicar un límite muy particular, que es el límite cuando el número n tiende a infinito de una determinada sucesión, que ahora vamos a ver de qué se trata. Pero vamos a aplicar límites de este tipo. Cuando ustedes hacían límite de una determinada función, cuando la variable x tendía al infinito, ¿les suena que hayamos hecho límites de este tipo? ¿Qué pasa cuando la x tiende a infinito? ¿Les suena o no? Los límites finitos. Es decir, cuando la x tendía al infinito. Sí. Ese resultado podía darnos o infinito o menos infinito o un número finito, que ese límite exista. Pero nosotros lo que hacíamos tender a infinito era la x. Vieron que analizábamos. Por un lado, en los primeros límites, hacíamos a la x tender a un determinado número fijo. Y después extendimos el concepto de límite y a la x le hacíamos tomar valores cada vez más grandes, se iban al infinito. Y lo que hacíamos era mirar qué pasaba con las imágenes de esos valores de x. Lo que vamos a hacer ahora, en lugar de tomar un número x que pertenece a los reales, un x cualquiera, vamos a tomar un número natural y a ese número natural lo vamos a hacer tender al infinito. Y en lugar de tener una función que dependa de x, vamos a tener una función que depende de los números naturales. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. O sea, vamos a estudiar unas funciones muy particulares que se llaman sucesiones. Vamos a comenzar, a ver. Dentro de las sucesiones, nosotros vamos a trabajar con sucesiones numéricas. Podríamos hacer sucesiones de otros objetos, sucesiones de personas, sucesiones de alguna otra cosa, de conjuntos, de funciones. Nosotros vamos a trabajar con sucesiones numéricas. Entonces vamos a ver qué es una sucesión o a qué nosotros vamos a llamar sucesión numérica. Una sucesión numérica va a ser una función, pero una función cuyo dominio sea el conjunto de los números naturales. Es decir, el conjunto de partida de nuestra función no va a ser más el conjunto de todos los números reales o los reales positivos o un intervalo, sino que el conjunto de partida, de ahora en más, en esta parte de la unidad, van a ser los números naturales. Y el conjunto de llegada, que es el codominio, van a ser todos los números reales. Es decir, en el de partida, si yo lo trabajo, lo escribo así con diagramas de Venn, vamos a trabajar con funciones que en el conjunto de partida tengan a los números naturales y que los resultados o las imágenes sean números reales. Entonces, fíjense que en el conjunto de partida vamos a tener como elementos el 1, el 2, el 3, el 4, y para cada número natural vamos a tener una determinada imagen. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, en lugar de la variable independiente llamarse x, como veníamos trabajando siempre con las funciones, que eran funciones de variable real, y en general a un número real lo simbolizábamos con la x, ahora a la variable independiente la vamos a simbolizar con la letra n por número natural. Y la imagen de ese número n va a ser f de n. Lo que vamos a hacer es a la imagen nombrarlo de esta manera, con a sub n. Es decir, f de n es a sub n. Por ejemplo, si la n vale 1, vamos a tener, miren lo que tenemos acá a la derecha. F de 1, la imagen de 1 se va a llamar a sub 1, que después esto tomará un valor concreto, ¿sí? Ahora estamos hablando en forma general. F de 2, la imagen del 2 se va a llamar a sub 2. F de 3 se va a llamar a sub 3. Y lo que nos va a interesar a nosotros es colocar en forma ordenada a todas las imágenes. Es decir, armar un conjuntito con todas las imágenes de manera ordenada. Vamos a poner primero F de 1, después la imagen del 2, la imagen del 3, la imagen del 4 y así sucesivamente. Entonces vamos a formar el conjunto
que está, digamos, determinado por todas las imágenes. Como f de 1 para nosotros va a ser el A1, f de 2 va a ser el A2, f de 3 va a ser el A3, digamos que nos va a quedar un conjunto armado de esta manera. Como va a estar ordenado, fíjense que el numerito que acompaña la letra A me va a indicar el orden que ocupa ese número real en el conjunto. El A1 va a ser lo que vamos a llamar el primer término de la sucesión. El A2 va a ser el segundo término. El A3 va a ser el tercer término. ¿Está? Es decir, cada uno de los términos, como están ordenados, va a ocupar una determinada posición. Vamos a hacer un ejemplo, como para verlo. Si yo tengo la sucesión A sub n igual a 1 sobre n. ¿Por qué A sub n? Porque como los términos de la sucesión son infinitos, lo que voy a hacer es nombrar a lo que vamos a llamar el término general. Es decir, yo voy a decir el término que ocupa la posición n. Y voy a escribir a ese término justamente en función de ese número n. Por ejemplo, si el término general es 1 sobre n, cuando yo quiero ir escribiendo cada uno de los términos, lo que voy a hacer es reemplazar a la n por los números naturales. Acá lo tenemos escrito a la derecha. Para cada número n, la imagen de n va a ser 1 dividido n. Con lo cual, el término general A sub n va a ser 1 dividido n. ¿Qué pasa cuando a n le damos el valor 1? Yo lo fui escribiendo antes, así no perdía tiempo ahora escribiendo, pero lo vamos viendo, ¿eh? ¿Se dan cuenta lo que hago? A la n le doy el valor 1. Entonces, acá abajo, donde está la n, yo voy a reemplazar. Si acá dice 1, voy a reemplazar acá por 1. ¿Sí? Entonces, 1 dividido 1 me da como resultado 1. Quiere decir que el primer término de la sucesión es el número 1. ¿Quién será el segundo término? El A sub 2. Bueno, lo que vamos a hacer es reemplazar a la n por 2. Entonces, como la n está en el denominador, yo voy a dejar este 1 arriba y ahora voy a hacer 1 dividido 2. Pero 1 dividido 2 es un medio. Lo dejo así, indicado como fracción. Con lo cual, el segundo término de la sucesión es un medio. El tercer término va a ser la imagen del 3. Pero la imagen del 3 es A sub 3 y eso va a ser 1 dividido 3. Chicos, ¿se entiende lo que estoy haciendo? ¿Cómo obtengo cada uno de los elementos de la sucesión? Sí, se entiende. Se entiende. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuántos elementos hay? ¿Hay 4 o puedo seguir? En teoría infinitos. Infinitos. Infinito. Exactamente. Bien, yo voy a poner acá punto suspensivo porque si no voy a estar toda la mañana enumerando elementos de la sucesión. Fíjense que si la miramos como una función a esta sucesión, toda función se puede representar gráficamente. Entonces vamos a hacer una representación. Sobre el eje X vamos a representar al dominio. El dominio dijimos que eran los números naturales. Entonces sobre el eje X yo voy a representar al 1, al 2, al 3, al 4. Y sobre el eje Y voy a representar las imágenes. Cuando n vale 1, la imagen de 1 nos dio 1, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la imagen de 1 es 1. A ver, lo voy a hacer en línea de puntos. Parto del 1 del eje X y voy al 1 del eje Y. Y entonces voy a encontrar este puntito, que es el 1, 1. Ahora la imagen del 2 es un medio, con lo cual cuando X vale 2, la Y va a ser un medio. Fíjense que en el eje Y usé otra escala, ¿no? Usé 4 cuadraditos para el 1 y entonces un medio va a ser la mitad. Para el valor 3, la imagen va a ser un tercio, que sería 0,333 periódico. Un tercio lo tengo acá.
Para el 4, la imagen va a valer 1/4, y 1/4 es 0,25, que es la cuarta parte de la unidad. Entonces, de los 4 cuadritos, 1/4 representa el primero. Y así puedo seguir. La imagen de 5 va a ser 1/5, yo me puedo venir acá. Y entonces, ¿qué va pasando con las imágenes? ¿Se van agrandando? ¿Se van achicando? ¿Qué opinan? Se chica. Se achican. Bien. Acá yo tengo el 5. Para el 5, la imagen va a ser 1/5. Para el 6, para el 10 va a ser 1/10, que es 0,1, ya es bastante más chico. Para el 100 va a ser 1/100, que es 0,01. Bueno, a nosotros nos va a interesar calcular qué ocurre con los elementos de la sucesión cuando n toma valores cada vez más grandes. Es decir, nos va a interesar calcular el límite de la sucesión cuando n tiende a infinito. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso vamos a calcular el límite de sucesiones numéricas cuando la n tiende a infinito. ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con esta sucesión que yo tengo dibujada acá a medida que n tome valores cada vez más grandes? Se va a aproximar más al 0. Muy bien, Claudia. ¿Qué opinan los demás? Me da el presentimiento que va a ser como una parábola que se va a ir acercando al 0. En realidad, Mateo, va a ser como una hipérbola, no como una parábola, ¿sí? Es claro. una hipérbola y en el 0, a ver, No, sí, eso. ¿está bien? Creo que quisiste decir eso. Justamente en el 0 va a haber lo que se llamaba una asíntota de esa hipérbola. Fíjense que esta hipérbola que va quedando descrita, en realidad nosotros tenemos puntos aislados, que son puntos que estarían en la gráfica de la función 1 sobre x, ¿no? Yo tengo la función 1 sobre n, que en realidad su gráfica va a ser un subconjunto de la función 1 sobre x. La 1 sobre x, a ver que la voy a dibujar acá, era más o menos así, ¿se acuerdan? Que tenía esta formita, ¿no? Que creo que es esto lo que vos, Mateo, estás viendo. ¿Y qué pasaba a medida que n tendía a infinito? A medida que x tendía a infinito. Bueno, la función 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, tiende a 0. Bueno, acá gráficamente estamos viendo que el límite de la sucesión 1 sobre n, cuando n tiende a infinito, justamente también va a ser 0. ¿Sí? Esto se podría demostrar con una definición rigurosa de límite. Nosotros no vamos a hacer la demostración, lo vamos a trabajar solamente de manera intuitiva. Nosotros vemos que a medida que los valores de n crecen indefinidamente, es decir, que n tiende a infinito, las imágenes se acercan tanto como uno quiera al valor 0. Entonces vamos a decir que ese límite nos da 0. Hay otra manera de verlo y que quizás es más práctica que verlo en 2 dimensiones, que es representar directamente a las imágenes sobre el eje X. Fíjense esto que yo tengo dibujado acá a la derecha. Voy a poner una flecha acá. Vamos a representar sobre el eje X. En lugar de representar los valores del dominio, vamos a representar solamente las imágenes, ¿sí? Entonces yo digo, ¿a dónde va a estar el valor A sub 1? Que es el que yo escribí acá en rojo. El A sub 1 dijimos que valía 1, ¿no? Voy a escribir un poquito más. Entonces, sobre el eje X marco el número 1 y a ese 1 le pongo que es el A sub 1. Después voy a marcar el A sub 2. El A sub 2 dijimos que valía 1/2. Entonces voy a marcar el 1/2 que lo tengo acá. Este 1/2. Entre 0 y 1, 1/2 va a estar en la mitad. ¿Qué pasa con el A sub 3? El tercer valor va a ser 1/3. Entonces 1/3 lo marcamos también sobre el eje X. Después el cuarto valor va a ser 1/4. Bueno, 1/4 va a ser 0,25, la cuarta parte lo tengo acá. Me parece que acá se ve más fácil qué ocurre con estos puntitos que yo pinté de color. Cuando querramos hacer el próximo, el A sub 5. Bueno, el A sub 5 que lo voy a agregar acá es 1/5, ¿sí?
y el 1/5 va a estar más cerca del 0. Y el A sub 6, yo voy a poner acá que este es el A sub 5. El A sub 6 va a estar más cerca y el A sub 7 va a estar más cerca. ¿Y qué se ve? ¿Qué ocurre con los elementos de la sucesión a medida que n crece? ¿A qué se van acercando cada vez más? ¿A qué número real? Al 0. Al 0, exactamente. ¿Se ve más fácil sobre el eje X que se van acercando cada vez más al 0? Estos puntitos nos van a quedar cada vez más cerca del 0. A medida que n crece, estas imágenes se acercan cada vez más al 0. Bueno, ¿de qué manera vamos a anotar estas sucesiones? Nosotros dijimos que una sucesión es una función, pero lo que vamos a hacer es utilizar una notación que nos permita directamente encontrar las imágenes a partir de n. Entonces, a una sucesión numérica, nosotros la vamos a notar o la vamos a escribir de esta manera, entre llaves y escribiendo quién es el término general. Es decir, con esta simbología. Vamos a decir el conjunto de los elementos A sub n, cuya ley será, y me van a dar la fórmula. Acá tenemos varios ejemplos. Yo les decía recién que A1, A2, A3, A4 se van a llamar términos de la sucesión. Y el A sub n va a ser lo que llamamos el término general. A nosotros nos van a dar quién es el término general, y a partir del término general nosotros iremos buscando quién es cada uno de los términos particulares, el primero, el segundo, el tercero, y una vez que los escribamos vamos a poder estudiar el límite de esa sucesión cuando n tiende a infinito. Otras maneras de escribirlo va a ser así, indicando además que Sn pertenece a los naturales, siempre Sn tiene que ser un número natural, o también lo podemos escribir de esta manera, que n varía desde 1 a infinito. Podríamos tomar sucesiones que arranquen desde otro valor de n, no necesariamente del 1. Bueno, en ese caso habría que escribirlo. Habría que escribir si el conjuntito de valores A sub n comienza, por ejemplo, con n desde 3 a infinito. Si no escribimos nada, si lo dejamos así, como está acá, con el término general, de esta manera en que está acá arriba, entonces quiere decir que el valor n, el primer valor de n va a ser el 1. Es decir, que n comienza con el 1. Si no, si queremos que comience con otro valor, habrá que escribirlo a la derecha, como yo hice acá, diciendo con n desde tal numerito, y después sí, desde ese valor de n van a ser todos los naturales. Vamos a ir completando. A ver. ¿Quiénes serían los términos de la sucesión 1 sobre n? Son los que ya escribimos recién. A ver, ¿quién me los dice? A los términos de la sucesión 1 sobre n. Y 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5 y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Perfecto. Pongo puntos suspensivos y terminamos. 1 sobre 1, como el resultado da 1, yo pongo directamente 1. Bien. Vamos al segundo ejemplo. 1 sobre 2 a la n. Va a ser 1 sobre 2 a la 1. 1 sobre 2 a la 1. Y Un medio. Un medio, perfecto. 1 sobre 2 a la 2, un cuarto. Bien. Sobre 2 a la 3 sería 8, un octavo. Perfecto. Y seguimos. 1 sobre 2 a la 4 y 2 a la 4 es 16. Fíjense que el numerador va a ser siempre 1. Y los denominadores son potencias de 2, arrancando desde 2 a la 1. 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Fíjense que ahora a cada denominador lo vamos multiplicando por 2 para obtener el siguiente, ¿no? ¿Está bien? Cada elemento de la sucesión se puede obtener a partir del anterior multiplicando por un medio. Si yo un medio lo multiplico por un medio, me da un cuarto. Si lo multiplico por un medio, me da un octavo. Si lo multiplico por un medio, me da 1 sobre 16. Vamos a ver después que esta es una sucesión particular
que se llama sucesión geométrica, porque cada término de esta sucesión se obtiene del anterior multiplicando por un mismo número. ¿Sí? Después lo vamos a ver más adelante. A ver esta, menos 1 elevado a la n. Cuando n vale 1, ¿qué nos da, chicos? Menos 1. Menos 1. Menos 1 elevado a la 1 da menos 1. Cuando n vale 2, Menos 1. claro, porque menos 1 elevado a la 1 nos da menos 1. Ahí vamos a escribirlo acá, porque así después dejo lugar para el mismo. Y yo pongo acá, menos 1 elevado a la 1, esto me da menos 1. Cuando hacemos menos 1 elevado al cuadrado, como el exponente es par, esto me va a dar 1 positivo, porque equivale a ser menos 1 por menos 1. O sea que el segundo término va a ser 1 positivo. ¿El tercero quién va a ser? Negativo de vuelta, menos 1. Perfecto. ¿Y el cuarto? Positivo. Positivo. ¿Y qué va a pasar entonces? Puedo seguir poniendo menos 1, 1, menos 1, 1. Ya sabemos cómo sigue, ¿no? Es una sucesión muy particular que tiene los signos alternados. Es uno positivo, uno negativo, y los resultados siempre son o 1 o menos 1. Y sí o sí es uno positivo, uno negativo. ¿De acuerdo? A ver la 4. 1 más 1 sobre n. Es medio. Eso. ¿Qué pasa cuando n vale 1? Me va a quedar 1 más 1 dividido 1. A ver, primero arranquemos. No, está bien, 2. Ajá, bien. Primero nos va a dar 2. El resto puse el 2, hice la segunda. Pusiste directamente. Yo también iba a poner tu 3 medios, pero digo, a ver, vamos a probar primero por las dudas, porque después queda todo escrito, todo grabado. No hay problema. Cuando n vale 2, ahora sí, nos va a quedar 1 más 1 sobre 2, 1 y 1 medio, eso nos da 3 medios. Vamos a comenzar escribiéndolos. Entonces, el primer término de esta sucesión va a ser 2, que es el que se corresponde con el valor n igual a 1. Ahora, cuando n vale 2, voy a poner acá, cuando n vale 2, nos va a dar 1 más 1 sobre 2, que es 3 medios. ¿Qué pasa cuando n vale 3? Nos va a quedar 1 más 1/3. ¿Cuánto da 1 más 1/3? 4/3. 4/3, porque un entero son 3/3. O sea que acá me va a quedar 4/3. Si n vale 4, 5/4. 5/4. ¿Qué relación hay entre el numerador y el denominador? A ver. Y el denominador está manteniendo el orden de la sucesión. Ajá. ¿Y el numerador? También. ¿Y qué me podrían decir del próximo término? ¿Lo pueden hacer directamente sin hacer la suma? ¿Ya saben qué va a dar? Sí. 6 quintos. 6 quintos. ¿Y el próximo? 7 sextos. 7 sextos. No, suma 1 el numerador. El denominador mantiene el orden de la sucesión y el numerador suma 1 más que la... Bien, lo que podemos ir haciendo es encontrando a lo mejor como algunas generalidades que nos permiten escribir los términos de la sucesión sin seguir haciendo la cuenta, ¿sí? Como ocurrió en este caso. Resulta que justo si uno suma en forma general 1 más 1 sobre n, si a esto le buscamos el común denominador, este 1 en realidad se puede pensar como n dividido n, para pensarlo como con un denominador n. Entonces, en el numerador, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar justamente n más 1. Entonces, 1 más 1 sobre n toma la forma n más 1 dividido n. Entonces, por eso es que el de arriba es justo 1 más que el de abajo. Por eso, si abajo hay un 2, arriba nos quedó un 3. Si abajo hay un 3, arriba nos quedó un 4. Es justo por la forma particular que tiene el término general de la sucesión.
Si no me doy cuenta de eso, no importa, voy haciendo la cuentita y ya está. ¿Sí? Bien. Ahora sí viene lo que nos va a interesar hacer con respecto a una sucesión. Porque una cosa es escribir, lo que hicimos recién en estos ejemplitos, fue escribir quiénes son algunos de los primeros términos de las sucesiones. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar de cada sucesión si tiene límite o no cuando el n tiende a infinito, que es lo que yo les decía. Entonces vamos a tener dos definiciones, que son las siguientes. Vamos a decir, vamos a poner acá que esto es una definición. Yo fui recortando, chicos, el PDF de teoría, después van a ver que fui intercalando cosas del libro, fui tratando de armar como un resumen de todo, recortando un poco de cada cosa. Vamos a decir que una sucesión es convergente si existe el límite de esa sucesión cuando n tiende a infinito. Y cuando digo que existe, me refiero a que el límite tiene que ser un número fijo, un número finito. ¿Sí? Cuando uno dice que el límite sea igual a L, ese valor de L es un número, no puede darnos infinito o menos infinito. ¿Está? Donde L es un número real, pertenece a los reales. Es decir, L es un número. ¿De acuerdo? Entonces, estamos diciendo que la sucesión se va a llamar convergente cuando esa sucesión tenga límite cuando n tiende a infinito. Y en lugar de decir convergente, también se puede decir que la sucesión converge al número L. A ver, si yo tenía esta sucesión en particular, la 1 sobre n, ¿se acuerdan que 1 sobre n la hicimos recién? Nos daba 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, y así sucesivamente. Si nosotros le estudiamos el límite a la sucesión 1 sobre n cuando n tiende a infinito, lo hicimos hace un ratito, ¿qué nos dio el límite de esta sucesión? ¿Qué tiende a cero? Tiende a cero. Ese límite nos dio 0. Como ese límite nos dio 0, 0 es un número real. Entonces vamos a decir que la sucesión 1 sobre n converge a 0 o es convergente. O directamente vamos a decir que la sucesión 1 sobre n es convergente. ¿Por qué es convergente? Porque tiene límite cuando n tiende a infinito. ¿Se entendió? Díganme si quieren que volvamos a explicarlo. Profe, Sí, decime, Nico. me manda un mensaje a alguien que quiere entrar a la clase pero no puede. Dale. Yamila. A ver si ingreso. Ay, parece que no. Yamila, no la estoy viendo entre los participantes. Ahí está. Hola Yamila, buen día. Hola, profe, buen día. Disculpe, no me pude unir antes. No hay problema, Yamila. Volvemos a compartir pantalla. Yo estoy grabando, después podés entonces ver la primera parte de la grabación. Bueno, estábamos diciendo que como el límite de esta sucesión, cuando n tiende a infinito, nos da 0,
vamos a decir que esta sucesión es convergente o que converge a 0. Si no queremos escribir quiénes son cada uno de todos los primeros términos de la sucesión, ¿podremos, chicos, estudiar el límite directamente mirando la ley de la sucesión? Si yo digo, tengo elementos de la forma 1 sobre n y n tiende a infinito, ¿les suena que hayamos estudiado ya esto? ¿Qué pasa cuando arriba hay un número fijo y el denominador tiende a infinito? ¿A qué tiende eso? 0. A 0. 0. Y es justamente, ¿se acuerdan que la semana pasada trabajamos los límites indeterminados de un polinomio dividido otro polinomio? Y entonces muchas veces nos quedaba un numerito dividido x o dividido x al cuadrado, y estudiábamos el límite cuando x tendía a infinito, y siempre que teníamos número dividido algo que tiende a infinito, ese límite tendía a 0. O sea que no haría falta escribir esta primera parte, este estudio que hicimos recién de quién es cada uno de los términos, sino que estos límites no son otros que casos particulares de límites que ya conocemos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes, esperen que quiero agregar otra hojita a continuación, a ver si puedo. Sí. Nosotros estudiábamos límites de esta forma. Hacíamos límite de la función 1 sobre x cuando x tiende a infinito. Y nosotros ya sabíamos que cuando lo de abajo tendía a infinito, entonces el cociente de 1 sobre algo que tiende a infinito, ¿a qué tendía? Ya sabíamos que esto tendía a 0, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo ahora es estudiar nada más y nada menos que un caso particular de esto. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora en lugar de trabajar con la x, trabajamos con la n. Este x era un número que pertenecía a los reales, un número real cualquiera. En cambio ahora, en lugar de x, tenemos n. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora este n es un número que pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Sí? Pero el límite no va a cambiar. Si 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, tendía a 0, 1 sobre n, cuando n tiende a infinito, este cociente va a seguir tendiendo a 0. ¿Está bien? Porque n toma valores naturales, pero al tender a infinito, toma valores cada vez más grandes. Entonces, este denominador sigue tendiendo al infinito. Y 1 sobre algo que tiende a infinito sigue tendiendo a 0. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo ven como un caso particular de lo que ya veníamos estudiando? Si ustedes después se ponen a mirar la práctica de sucesiones, van a ver que van a encontrar límites de esta forma. Por ejemplo, límite de, no sé, 1 más n menos n al cuadrado dividido n a la 2 menos 3, cuando n tiende a infinito. En la práctica de sucesiones y series, ustedes van a encontrar ejercicios de este tipo. Pero ustedes en la práctica de límite, esto en la práctica de sucesiones y series. Que todavía no trabajamos con series. Pero en la práctica de límites, ustedes ya tuvieron límites parecidos a este. ¿Qué era lo que cambiaba? Cambiaba en que ustedes tenían límite de un cociente y acá, por ejemplo, pueden haber tenido algo así. Yo voy a copiarlo casi igual. Me equivoqué. Díganme qué diferencia ven entre el que estoy escribiendo a la izquierda y el que escribí a la derecha. Y la X que se simplanta por la N. Exactamente.
Nosotros trabajábamos antes con la variable independiente x y ustedes aprendieron a resolver límites de este tipo. Bueno, en esta práctica lo que vamos a hacer es trabajar con n en vez de con x. Entonces van a ver que algunos ejercicios de la práctica tienen esta forma y se van a resolver exactamente igual que los ejercicios que venían haciendo de límite. ¿Está? Va a haber toda una parte que les va a resultar muy fácil porque es aplicación o es, digamos, exactamente lo mismo que lo que ya han resuelto, nada más que ahora cambia la variable. La variable, en lugar de ser una variable real, pasa a ser una variable natural. Y lo que vamos a hacer es estudiar un límite muy particular que nos va a permitir desarmar otro tipo de indeterminaciones que son las del caso 1 al infinito. Entonces va a haber toda una parte nueva. Pero va a haber ejercicios de la práctica que son muy similares a los que ya han trabajado. Eso quería resaltar con respecto a los límites, al estudio de los límites. A ver ya la hicimos, ¿no? A la 1 sobre 2 a la n, ¿vieron que nos quedaba un medio, un cuarto, un octavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32? ¿Qué pasa con esta sucesión si le queremos estudiar el límite cuando n tiende a infinito? A ver, mirando los términos, ¿a qué tiende? A infinito. Vamos a ver, lo voy a escribir acá. Teníamos 2 a la 1, 2. El primero era un medio, el segundo era un cuarto. Si vos vas haciendo con la calculadora, 1 dividido 2 te da 0,5. No, a 0 me parece. Yo me equivoqué. Ahí la hice. 4 te da 0. ¿Qué es lo que tiende a infinito en realidad? El de abajo va creciendo, ¿no? Esto te va a dar 0,125. Sí, se va aproximando al 0 cada vez más. Eso, se va aproximando al 0. Fíjense que los denominadores son cada vez más grandes, pero el numerador es fijo, es siempre un 1. Si yo al entero, al 1, lo divido cada vez en más partes, si el de abajo tiende a infinito, entonces el cociente tiende a 0. Es lo mismo que lo que estábamos trabajando recién. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo ahora el límite de 1 sobre 2 a la n cuando n tiende a infinito. Pero ahora fíjense, si n tiende a infinito, 2 a la n, ¿a qué tiende? 2 a la 8, 2 a la 10, 2 a la 100. Eso se va a hacer cada vez más grande, ¿sí? Porque la base de la potencia es 2 y 2 es un número más grande que 1. Entonces, cuando el exponente tiende a infinito, 2 al infinito también se va a ir infinito. Si no, lo pruebo con números. Agarro la calculadora. Si pongo 2 a la 10, creo que ya me va a dar 1024. Ya es un número grande. Imagínense si pongo 2 a la 100, no sé cuánto me da. Me va a dar un número muy, muy grande. Entonces, el denominador tiende a infinito. Y 1 sobre algo que tiende a infinito, ¿a qué tiende? Cero. A 0. 1 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0. Exactamente. O sea que esta sucesión, ¿es convergente o no? Sí, es convergente. Es convergente. O sea que la sucesión 1 sobre 2 a la n es convergente. ¿Y a qué converge? Nuevamente converge a 0, exactamente. Vuelve a ser convergente a 0. A ver, yo voy a agregar un ejemplito acá. Si yo ahora hago 5 más 1 sobre 2 a la n, y quiero ver si esto es convergente, voy a hacer el límite de 5 más 1 sobre 2 a la n cuando n tiende a infinito. ¿Qué les parece? ¿Esto será convergente o no? Sí, porque el exponente va a seguir dando infinito.
El exponente sigue siendo infinito. Y 2 elevado al infinito sigue tendiendo a infinito. Y 1 sobre infinito, ¿qué tiende? 0. 0. Esta sucesión, fíjense que lo único que hice fue copiarla. Es exactamente la misma que esta, ¿no? 1 sobre 2 a la n, la copié. Entonces, yo ya estudié esa sucesión. Yo ya sé que 1 sobre 2 a la n, cuando n tiende a infinito, tiende a 0. Pero yo a eso le estoy sumando 5. Siempre me va a dar constante entonces, porque siempre estoy sumando el 5. Le estoy sumando el 5. Es decir, si yo analizo uno por uno los términos, el primero va a ser 5 más un medio. El otro va a ser 5 más un cuarto. 5 más un octavo. 5 más un 16avo. 5. Todos los resultados me van a dar más grandes que 5, pero lo que le estoy sumando es algo cada vez más chiquitito que se va acercando a 0. Con lo cual los resultados de la sucesión de la forma 5 más 1 sobre 2 a la n van a tender a 5. A 5, convergente a 5. Claro, va a ser convergente a 5. Vamos a ver que todas las propiedades que valían para los límites siguen valiendo para las sucesiones, porque las sucesiones no son otra cosa que casos particulares de funciones, digamos, y cuando estudiamos los límites, las propiedades siguen valiendo. Entonces, el límite de una suma va a ser igual a la suma de los límites. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer el límite de 5 cuando n tiende a infinito, más el límite de la sucesión 1 sobre 2 a la n cuando n tiende a infinito. Y esta primera sucesión, que tiene el valor 5, viene a ser la sucesión constante, que vale siempre 5. Entonces, este límite no va a ser otro que 5. Y este límite vimos recién que daba 0. Y entonces ahora sumamos los límites. ¿Cuánto es 5 más 0? 5. Entonces, ¿qué voy a concluir? Que esta sucesión de la forma 5 más 1 sobre 2 a la n es convergente o converge a 5. ¿Está? Quise hacer otro ejemplo porque si no parece que todas van a ser convergentes a 0. Y no, es casualidad con los ejemplos que estaban en el PDF, ¿sí? Me interesa que sea convergente o no a un determinado número real. Ese número podrá ser 0, 1, 5, 8, 14, ¿sí? Un determinado número. Estos 3 ejemplos que vimos hasta ahora, el 1, el 2 y el 5, nos dieron sucesiones convergentes. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que en lugar de el límite darnos un número, cuando estudiemos el límite de la sucesión nos dé o más infinito o menos infinito, que es esta segunda definición que tenemos a la derecha. En ese caso, si cuando estudiamos el límite de la sucesión, ese límite nos da o más infinito o menos infinito, cuando la n tiende a infinito, vamos a decir que esa sucesión es divergente. Ese es el nombre que le vamos a poner. En lugar de ser convergente, la vamos a llamar divergente. Entonces, ¿qué significa que una sucesión sea divergente? Significa que cuando hacemos el límite de esa sucesión, cuando la n tiende a infinito, ese límite nos da o más infinito o menos infinito. Ese más menos no quiere decir, ¿no?, que son los dos valores al mismo tiempo. Es una manera de escribirlo. O es más infinito o es menos infinito. ¿De acuerdo? ¿Nos podemos inventar una sucesión cuyo límite nos dé más infinito? Quiero que ustedes me digan algún ejemplo o ejemplos de sucesiones divergentes. Cuando, por ejemplo, tenemos un límite que no tenga no evitable infinito, ¿puede ser? Sí, puede ser. A ver, por ejemplo, ¿se te ocurre alguno? ¿Algún límite que dé como resultado infinito?
¿Cuándo te podía dar infinito? Profe, en una exponencial, A ver, en una exponencial, sí. A ver cómo sería. En una exponencial donde la base sea ¿de qué tipo? ¿Mayor que 1 o menor que 1? mayor que 1. Mayor que 1, muy bien, Yamila. A ver, ¿se acuerdan de la gráfica de la función exponencial que lo estuvieron trabajando en la clase de práctica del otro día? Por ejemplo, si yo tengo la función 2 a la x cuando x tiende a infinito. En 0 vale 1, en 1 vale 2, supongamos que acá está el 1 y que acá está el 2, ¿está bien? Tenía una asíntota horizontal en el eje x, que es decir, que cuando la x tiende a menos infinito, la función se acercaba cada vez más al 0. Pero cuando la x tiende a infinito, ¿qué pasa con los valores de 2 a la x? ¿A qué tienden? A infinito, empiezan a ser cada vez, o sea, empieza creciendo despacio y luego tiene un crecimiento. Exacto, cada vez más rápido. Por eso cuando algo crece rápido o se propaga rápido, como sucedió con el COVID, por ejemplo, se decía que el crecimiento era exponencial, porque seguía la ley de una función exponencial, justamente. Entonces, esta es una función que cuando la x tiende a infinito, los resultados de 2 a la x también se van al infinito, porque crecen cada vez más, crecen indefinidamente. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, donde estaba la x, poner una n. Y entonces fíjense cómo es la sucesión. Vamos a escribir la sucesión 2 elevado a la n. Entonces, ¿quiénes son los términos de esta sucesión? Cuando n vale 1, 2 elevado a la 1 me da 2. Cuando n vale 2, 2 elevado a la 2 me da 4. Cuando n vale 3, 2 al cubo me da 8. 2 a la 4 me da 16. 2 a la 5 me da 32. ¿Sí? 2 a la 6, 64. Yo voy armando esta sucesión. 256. Ya me parece que esto, 512. Yo les decía recién, porque esta se usa mucho, esto va a ser 2 a la 10. Bueno, y fíjense que después seguimos, pero por ejemplo, cuando la x vale 10, esta función ya vale 1024. Fíjense qué rápido que crece. ¿Está bien? Entonces, si yo le quiero estudiar el límite a la función o a la sucesión 2 a la n, cuando n tiende a infinito, fíjense que esto es lo que estamos haciendo. Yo estoy viendo si es convergente o divergente. ¿Qué tiene que pasar para que sea divergente? Tiene que suceder que el límite del término general de la sucesión, cuando n tiende a infinito, nos dé o más infinito o menos infinito. Entonces lo que estoy haciendo ahora es calcular el límite de 2 a la n cuando n tiende a infinito. Bueno, si la n tiende a infinito, 2 elevado a la n, por ser la función exponencial y la base ser un número más grande que 1, tiende a infinito. Y entonces, ¿qué vamos a decir de esta sucesión? Como el límite nos dio infinito, ¿cómo se llama esta sucesión? ¿Cómo dijimos que se llama? Divergente. Divergente. Es divergente. Exactamente. ¿Y se puede decir diverge a 2 en este caso o nada que ver? ¿Te parece que no? La base es 2. En realidad diverge al infinito, porque diverge a sería a qué tiende. Pero no se dice diverge infinito, se dice divergente. ¿Sí? ¿Qué sé yo? De última podés decir diverge al infinito, vos para acordarte que cuando es divergente es porque se va al infinito. ¿Sí? Pero como el infinito no es un número, ¿está bien? Indica el comportamiento, indica que crece indefinidamente. Y entonces no se va a acercar nunca a un número fijo. ¿Está bien? Que diverge me suena que divaga, se te va al infinito, se va, para que lo pienses de alguna forma. ¿Está? Si es convergente, sí decimos, converge a un determinado número.
¿Está bien? Pero si es divergente, decimos directamente es divergente o diverge. Pero no decimos a dónde diverge, ¿está bien? También se puede decir que diverge. En general se dice que es divergente. ¿Eh? Lo vamos a poner entre paréntesis para que se acostumbren más a usar el otro. Hay una sucesión que es muy, muy fácil. ¿Puse ejemplos? Sí. Yamila pensó en esta. Yo tengo una que es más fácil, miren. ¿Qué pasa con la sucesión de los números naturales? Así. Es decir, que a sub n, que el término general vale n. Entonces, ¿quién sería la sucesión? Cuando n vale 1, tengo el 1. Cuando n vale 2, tengo el 2. Qué sucesión fácil que pensé. Cuando n vale 3, tengo el 3. Cuando n vale 4, tengo el 4. ¿Está bien? ¿Quiénes son estos números que me quedaron en la sucesión? Los naturales. Claro, es la sucesión justamente de los números naturales. Bien, ¿y qué pasa con esta sucesión cuando n tiende a infinito? Si ahora yo hago el límite de n, porque acuérdense que yo hago siempre el límite de a sub n, del término general, y el término general ahora es n. Pero siempre hago cuando n, que es lo miro como este n, que es el subíndice, tiende a infinito. Infinito. Bueno, pero si n tiende a infinito, justamente, ¿qué me va a dar el límite? Infinito. Infinito. ¿Qué pasa con los elementos de esta sucesión cuando n tiende a infinito? Y tienden a infinito, justamente porque digamos que el elemento es n. Y entonces, ¿qué puedo decir de esta sucesión? La sucesión de los números naturales es divergente. Se va al infinito. ¿Está? Y como estas, hay muchas que se van al infinito, ¿no? Otra, por ejemplo, si yo ahora hago, no sé, n al cuadrado. Bueno, cuando haga n al cuadrado me queda el límite de n al cuadrado cuando n tiende a infinito. Pero si un número es bien, bien grande y lo elevo al cuadrado, se hace más grande todavía. ¿Este resultado qué me va a dar? Infinito. Y si le pongo un menos adelante, puedo hacer esto. ¿Qué va a pasar con eso? Esto tiende a infinito. Pero si le pongo el opuesto, ¿qué va a pasar? ¿A qué tiende? A menos infinito. Menos infinito, menos infinito. Y si tiende a menos infinito, ¿es divergente o no? Sí. Sí, porque acá decía que podía tender a más infinito o a menos infinito. Muy bien. Entonces, esta sucesión de menos n al cuadrado es divergente. O sea que como hay muchas convergentes, hay muchas divergentes. ¿Sí? Vamos a estudiar otra sucesión. Esta que está acá. Menos 1 a la n. La hicimos hace un ratito, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué daba menos 1 a la n? ¿Se acuerdan que daba 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1? ¿Qué pasa si a eso yo le quiero estudiar el límite cuando n tiende a infinito? ¿Se va a infinito esta? ¿Es divergente como las que hicimos recién o no? Según qué potencia tenga, profe. Si es par o impar. Claro, si la potencia es par, te va a dar 1 positivo. Y si la potencia es impar, te va a dar 1 negativo. Pero cuando n tiende a infinito, ¿podemos separar las potencias pares de las impares o no? No las vamos a poder separar. O sea,
Esta sucesión es siempre así, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Y si yo quiero ver qué pasa con los elementos cuando tomamos valores de n muy, muy grandes, y van a seguir siendo los mismos, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Con lo cual los resultados de la sucesión no se van al infinito, pero tampoco van a tender a un número fijo, porque no puedo decir que el límite es 1, porque voy a tener 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. O sea, en el infinito va a haber infinitos términos iguales a 1 e infinitos términos iguales a menos 1. El 1 y el menos 1 se van a llamar puntos de aglomeración de la sucesión, pero no nos vamos a meter con eso, no vamos a hilar tan fino. Si ustedes lo leen en el libro va a decir que son puntos de aglomeración porque hay infinitas veces el número 1 e infinitas veces el número menos 1. Pero a mí me interesa ver si tiene o no tiene límite cuando n tiende a infinito. En realidad, ese límite no existe. Por un lado, no va a ser infinito, ni menos infinito, y tampoco va a ser un número fijo. Esta sucesión tan particular se va a llamar sucesión oscilante, que es esto que tenemos acá. Esta sucesión oscilante no tiene límite. Es decir, por un lado, no existe el límite de menos 1 a la n cuando n tiende a infinito. Es decir, este límite no es igual a un número n. Pero por otro lado, tampoco existe como límite infinito. Es decir, cuando n tiende a más infinito, esto no va a ser ni más infinito ni menos infinito. Tampoco va a dar esto. Bueno, en ese caso se va a llamar sucesión oscilante. Esa definición la tienen en el libro, yo este pedacito lo recorté del libro. Dice que las sucesiones convergentes y las divergentes se van a llamar regulares. En cambio, cuando una sucesión no es regular, ¿qué quiere decir? Que no es convergente ni tampoco es divergente, significa que no existe el límite. En ese caso vamos a decir que es oscilante. Y puede ser oscilante finita o en otros casos será oscilante infinita. Esto de que oscila quiere decir como que va variando, ¿no? Entre valores. La nuestra que hicimos recién sería oscilante finita porque oscila entre 1 y menos 1. Hay otras que son oscilantes infinitas porque van a oscilar entre el más infinito y el menos infinito. Pero bueno, que sepan que existen otras sucesiones que no son ni convergentes ni divergentes. Esas sucesiones se llaman oscilantes. Aunque sepan eso, ya está. ¿Sí? Profe, y en comparación a la que vimos recién, esa parte me confundió cuando pasamos a esta. ¿Esto que vimos recién acá? Sí, profe. Sí, con menos n al cuadrado. Y recién vimos menos 1 a la n. Menos 1 a la n, sí. Menos 1 a la n no tiene nada que ver con esta, porque esta acá, fíjate que menos n al cuadrado, si querés, vamos a desarrollarla para que lo veas mejor a esta. Cuando n vale 1, a vos te va a quedar 1 al cuadrado, que es 1, con un menos adelante te queda menos 1. Cuando n vale 2, te queda 2 a la 2, 4, y le pones el menos adelante. Cuando n vale 3, 3 al cuadrado te da 9. Cuando n vale 4 te da 16. Y fíjate que le pongo siempre el menos adelante, porque está afuera del cuadrado ese menos, ¿no? Te queda menos 25, te va a quedar 6 por 6, 36. Ahora noté la diferencia, profe, así. ¿Sí? Con el ¿Ves? Estos son todos negativos. Entonces, esto que está acá, un número grande elevado al cuadrado, te da positivo. Y ese menos está adelante y no está afectado por el cuadrado. ¿Está bien? Por eso todos dan negativos y esta tiende a menos infinito. En cambio la otra, fíjate que el menos 1 va entre paréntesis, a diferencia del anterior. Entonces este menos 1 está elevado a la n. La n es lo que va variando. Entonces esto lo habíamos hecho acá, justo un ratito antes de que vos entres a la clase. Menos 1 a la 1 nos daba menos 1. Esto que tengo acá a la derecha, mira, donde te pongo la flechita. Menos 1 al cuadrado te da 1 positivo. Menos 1 al cubo te da 1 negativo.
lo que vimos es que si el exponente era par, daba positivo, y si era impar, daba negativo. Entonces, Sí, entre dos números. Tenía dudas en la que explicó recién, profe. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahora, hay una sucesión muy particular que es la sucesión potencial, que es de la forma Q a la N, es decir, un número fijo elevado a la N, y ustedes en el libro tienen demostrado cuándo converge, cuándo diverge, cuándo es oscilante. ¿Por qué se hace este estudio? Porque a nosotros nos va a interesar después ver si las series son convergentes o divergentes, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Es por eso que vamos a estudiar la convergencia de algunas sucesiones particulares. Vamos a comenzar con la más fácil de todas, que es la sucesión constante. ¿Qué pasa si tenemos una sucesión constante? Es decir, por ejemplo, si tenemos la sucesión que vale 4. Entonces quiere decir que todos los términos de la sucesión son iguales a 4. Si yo me pregunto, ¿qué pasa con el límite de la sucesión que está formada por el término general 4 cuando n tiende a infinito? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tiene límite? ¿Cuánto da? Es 4, profe, porque es constante y siempre va a dar el mismo número. Exacto, como todos los valores de la sucesión son 4, el límite de 4 cuando n tiende a infinito va a ser 4. Y si en lugar de 4 yo hubiera armado una sucesión con el término general igual a c, todos los términos de la sucesión son iguales a c. Bueno, como el límite de la constante c es el mismo número c, vamos a decir que esa sucesión es convergente. ¿Y a dónde converge? Converge a ese número c. ¿Sí? La justificación es esta que tenemos acá, que el límite cuando n tiende a infinito de la constante es la misma constante. Bueno, esa va a ser la sucesión más fácil de todas. Vamos a pasar ahora a esta que yo les decía, que es la sucesión potencial. ¿Qué pasa cuando tenemos una base fija y n en el exponente? Tiene que ver, digamos, con la función exponencial, ¿no? Vamos a tener que pensarla como un caso particular de la función a a la x, donde la a, que era la base, era un número fijo, y la x estaba en el exponente. Bueno, ahora el exponente va a ser n. ¿Qué pasa en particular si la base vale 1? Es decir, cuando q vale 1. Si q vale 1, fíjense lo que va a pasar. Cuando yo haga 1 elevado a la 1, vamos a estudiar el caso particular de que q vale 1. 1 elevado a la 1 me da 1. Cuando n vale 2, 1 elevado a la 2, ¿cuánto vale 1 al cuadrado? A ver qué me dicen. Chicos, 1 al cuadrado, ¿cuánto da? 1. 1. ¿Y 1 al cubo? 1. 1. Y 1 a la cuarta. ¿Qué pasa con todos los elementos de esta sucesión? ¿Cuánto valen todos? 1. 1. Entonces no es otra cosa que la sucesión constante. Si q vale 1, entonces q a la n va a ser de la forma, va a valer 1 a la n, que esto es igual a 1 para todo n. ¿Está? Para cualquier número natural, cuando yo hago 1 elevado a un número natural, me da 1. Con lo cual el límite de esa sucesión va a ser 1. Por lo tanto, la sucesión va a ser convergente y va a converger a 1. ¿Está? Porque todos los términos de la sucesión valen 1. Yo voy a poner acá que entonces esta sucesión tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Ahora, ¿qué va a pasar si q toma valores entre menos 1 y 1? Por ejemplo, podríamos tomar el valor q igual a 0, o podríamos tomar, por ejemplo, q igual a 1 medio. Es decir, tiene que ser un número que sea mayor que menos 1 y menor que 1. Estar entre menos 1 y 1.
Vamos a estudiar esta sucesión. Fíjense que ahora sería así. Yo estoy analizando siempre ejemplitos acá, ¿no? Cuando n valga 1, yo voy a tener un medio elevado a la 1. Después voy a tener un medio elevado a la 2, un medio elevado a la 3, un medio elevado a la 4 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con los resultados? Esto me va a dar un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. Y a esta sucesión ya la estudiamos. ¿Qué va a pasar a medida que n tiende a infinito? ¿A qué tiende? A 0, se va a ir acercando cada vez más al 0. Exacto. Tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Si q en lugar de valer un medio, valdría menos un medio, o valdría 0, o valdría un tercio, o menos un cuarto, para cualquier valor que q valga entre menos 1 y 1, la sucesión de la forma q a la n va a tender a 0. ¿Está? Entonces también va a ser convergente. Ahora, ¿qué pasa si q es mayor que 1? Si q es más grande que 1, tenemos que pensar en la sucesión, por ejemplo, 2 a la n, o 3 a la n, o 5 a la n. Pero si la base es más grande que 1 y n tiende a infinito, esa sucesión, ¿a qué les parece que va a tender? Por ejemplo, si q vale 3, me queda 3 elevado a la 1, 3. 3 elevado a la 2, 9. 3 elevado al cubo, 27. O sea, nos quedaría la sucesión 3 elevado a la n. Infinito. Cada vez más tendiendo a infinito. Exacto. Cuando la base sea más grande que 1, esta sucesión tiende a infinito. ¿Y entonces cómo va a ser? ¿Convergente o divergente? Divergente, porque era más infinito. Porque ahora, claro, porque tiende a infinito, no tiende más a un número fijo. Si tiende a infinito, dijimos que se llamaba divergente. ¿Cuándo es divergente entonces? Cuando la base de la potencia es un número mayor que 1. Y por último, Como el 2 a la x, profe, que había dicho antes. exactamente, como el 2 a la x, exactamente, como ese ejemplo que habías inventado vos, claro, como este. Fíjate que acá pusimos como la 2 a la x, pusimos la 2 a la n. Bueno, recién yo acabo de hacer la 3 a la n, para que tengan otro ejemplo. Fíjense qué diferencia. Si fuera un medio elevado a la n, esa, la 1 medio elevado a la n, tiende a 0. Esta tiende a 0. ¿Por qué? Porque la base es más chica que 1. En cambio, si la base es más grande que 1, tiende a infinito. Ahora, ¿qué pasa si la base es menor o igual que menos 1? Bueno, ahí va a quedar oscilante. Va a quedar oscilante infinita. ¿Por qué? A ver, ¿quieren que probemos con un numerito para ver qué pasa? Vamos a hacerlo con algún otro color. Si yo acá en valor de q pongo, por ejemplo, un menos 3 en lugar de un 3, cuando haga, yo tengo que hacer menos 3 elevado a la n. Entonces, si hacemos menos 3 elevado a la 1, nos va a dar menos 3. Ahora, si hacemos menos 3 al cuadrado, como el 2 es par, nos va a dar 9 positivo. Si hacemos menos 3 al cubo, nos va a dar menos 27. A la cuarta nos va a dar más 81. A la quinta me va a dar menos 243. Se ve que va a dar uno positivo y uno negativo, porque si la base es negativa, cuando el n es par da positivo y cuando el n es impar da negativo. Pero a su vez, los números, ¿qué va a pasar? Se van agrandando en valor absoluto, ¿no? Se van alejando cada vez más del 0. Nada más que uno es positivo y el siguiente es negativo. Pero el próximo va a ser más grande, positivo, y el otro va a ser como que se va a ir más al menos infinito. Entonces, es como que esta se va por un lado al más infinito y por otro lado al menos infinito. Entonces, como que va a oscilar entre números grandes positivos y números, digamos, grandes pero negativos, o sea, muy chicos serían, ¿no? Entonces, esta va a ser oscilante infinita. Más allá de que sea oscilante finita o infinita, lo que me interesa es que vean que no va a tener límite. Si yo le quiero buscar un límite finito, no va a existir. Y tampoco tiende ni al infinito ni al menos infinito.
justamente porque oscila, por un positivo, un negativo, un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Acá abajo eso lo tienen expresado como casos particulares. ¿Qué pasa si Q es menor que menos 1? Dice, son alternadamente positivos y negativos y además crecen en valor absoluto. Y había otro ejemplo, en lugar de menos 3 a la n, el menos 2 a la n. Entonces, esta es oscilante infinita. Ahora, si justo Q vale menos 1, entonces tenemos la sucesión menos 1 a la n. Pero esta es la que ya estudiamos, ¿no? Que vimos que esta sí era oscilante, pero le decíamos oscilante finita, porque oscila entre el número 1 y el número menos 1. ¿Está? Ahora, si yo quiero hacer un resumen de toda esta parte de la función de la sucesión potencial, fíjense que converge. Quiero ver dónde converge. Converge acá, es convergente acá y es convergente acá. Solamente en estos dos. Conclusión, es convergente si Q es mayor que menos 1 y menor o igual que 1. Esta sería la conclusión. Después de analizar todos los casos particulares. Converge si, solo si, Q está entre menos 1 y 1 o también si es igual a 1. ¿Estamos? Seguimos un ratito más, ¿podemos llegar a ver estas definiciones? ¿Están muy cansados o no? ¿Podemos seguir hasta las 11 y después hacemos un recreíto? ¿O quieren que hagamos un recreo ahora? Como ustedes quieran. Yo le escucho a Yamila, a Mateo, cada tanto alguno más. ¿Los demás están? Lo que digan mis compañeros, profe. Yo puedo hasta las 11:30, 11:30 pasadas, pero obviamente lo que diga la mayoría. No dicen nada, es la comisión más callada que tuve. Seguimos. Bien, Santiago, gracias. Bueno, seguimos. Vamos a ver varias definiciones. Ustedes en el libro las tienen una por una. Acá están hechas con dibujitos, así se entiende un poquito más. ¿Cuándo vamos a decir que una sucesión es monótona creciente? Bueno, monótona creciente tiene que ver con la función monótona creciente. Quiere decir que siempre crece. Entonces, simbólicamente vamos a decir que para todo n, AN es menor que AN más 1. Estaba por Fetch Médica lo único. La avenida del Rosario. Sí, exacto. Claudia, se te activó el micrófono. A ver si la puedo silenciar yo. Perdón. No sé si está levantando la mano, me parece que tocó todo sin querer. A ver, espérenme un segundo. Dejo de compartirles. Claudia. Ahí está. Bueno. Seguimos. Espérenme un segundito. Vuelvo a compartir. Ahí está. Entonces decíamos que una sucesión, a sub n es monótona creciente si para todo n, esto es importante, se cumple que AN es menor que AN más 1. Fíjense que si ustedes van variando n, por ejemplo, si n vale 5, estamos diciendo que A sub 5 es menor que A sub 6. Ahora, si n vale 6, A sub 6 es menor que A sub 7. Es decir, que cada término de la sucesión es menor que el término siguiente. Gráficamente, si eso ocurre, es porque siempre crece. Entonces,
el hecho de que siempre sea creciente se le agrega a la palabra creciente la palabra monótona. Vamos a la C. Monótona decreciente es exactamente lo mismo, pero al revés. Para todo n se cumple que AN es mayor que AN más 1. Es decir, que un término de la sucesión va a ser mayor que el término siguiente. Entonces, en ese caso se llama monótona, pero ahora decreciente. Ahora, ¿cuándo se va a llamar monótona no decreciente? Monótona no decreciente quiere decir que nunca decrece. Y entonces, si nunca decrece, yo les voy a poner acá así, para que ustedes con esto se acuerden de que nunca decrece. Si nunca decrece, ¿qué puede suceder? Puede suceder que sea creciente o que se mantenga. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que cada término va a ser menor o igual que el anterior. ¿Ven la diferencia entre la definición primera y la segunda? O sea, entre la A y la B. En la A, que decía creciente, este es menor estricto. En cambio ahora, este es menor o igual. Claro, profe, justo le iba a preguntar si entraban en las no decreciente y la constante. En realidad, una constante, sí, sería no decreciente y no creciente. Justamente no crece ni decrece. Sí, está bien. La constante entraría dentro de las no decrecientes y entraría dentro de las no crecientes. Exactamente. Pero no entra ni en las monótonas crecientes ni en las monótonas decrecientes. ¿Está bien, Yami? Sí, profe. Bárbaro. Y monótona no creciente justamente quiere decir que no crece. Y si no crece, entonces o decrece o es constante. Y puede tener, digamos que puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, que tiene partes donde es decreciente y partes donde es constante. Fíjense los ejemplos. Es como que acá baja, se mantiene y vuelve a bajar. Y en el ejemplo anterior, en la B, sube, se mantiene y vuelve a subir. ¿Está? Acá vamos a decir que es mayor o igual. Si es mayor o igual, entonces ahí decimos que es no creciente. En cambio, si es mayor estricto, si cada una es mayor que la que sigue, vamos a decir que es estrictamente decreciente. Otra definición. ¿Cuándo vamos a decir que es acotada superiormente o acotada inferiormente? Y después va a venir la definición de acotada. Para los que miraron en el campus, digamos, en el PDF de teoría no estaba, esta parte la saqué del libro, ¿sí? Como para completarlo un poquito, porque nos interesa una sucesión muy particular, que es la sucesión que da el número E. Pero esa sucesión, además de ser monótona, no decreciente, es acotada superiormente. Entonces les agregué las definiciones de acotada. ¿Cuándo se va a llamar acotada superiormente? Acotada superiormente quiere decir, vamos a hacerlo más fácil, que todos los términos de la sucesión son menores o iguales que un determinado número fijo, que un determinado número real. Ese número se va a llamar la cota superior. Entonces va a decir, es acotada superiormente si existe un número k tal que lo que tiene que ocurrir es que A sub n es menor o igual que ese número k para todo n. ¿Se entiende esto en símbolos? Estamos diciendo que todos, si ustedes quieren tomarlo como apunte, todos los elementos de la sucesión son menores o iguales que un determinado número real. Ahí decimos que es acotada superiormente. Es como que tiene un tope. No puede crecer indefinidamente. Si todos los términos de la sucesión son menores o iguales que un determinado número real, entonces la sucesión se llama acotada superiormente. Como observación dice que si una sucesión admite una cota superior, entonces admite infinitas. Por ejemplo, si todos los términos de la sucesión son menores o iguales que 5, 5 es una cota superior. Bueno, 10 es otra cota, 20 es otra cota, todos los mayores a ese siguen siendo también otras cotas de la sucesión. Pero me interesa
que sepan que acotada superiormente quiere decir que tiene un tope por la parte de arriba, que son todos menores o iguales a un número real. Por ejemplo, la sucesión... Sí, ¿cómo, Yamila? Se cortó. La parte de que entonces admite infinitas. ¿Querés que vuelva a explicar esa parte? Sí, lo demás lo entiendo. Hay una cota superior y que nunca va a superar o va a ser igual a un número K. Claro, mira, si ahora yo digo lo siguiente, todos los A sub n son menores o iguales que 5. Ese número 5 se llama cota, ¿no? El tope, digamos, se llama cota superior. Ahora, si todos son menores o iguales que 5, yo voy a poner acá que para todo n, para todo número natural, todos los términos son menores o iguales que 5. Ahora, el 5 es menor que el 10, ¿no? Entonces, si AN es menor o igual que 5, entonces todos van a ser menores o iguales que 10. Entonces 10 es otra cota superior. Ah, ahí ya entendí, profe. Todos son menores o iguales que 100 también. Entonces 100 es otra cota superior. ¿Cuántas cotas superiores va a tener? Y bueno, va a tener infinitas, no es que tiene una sola. ¿Está? Sí, profe, ahí lo entendí. Gracias. Vieron que matemática no se puede decir oral, tengo que escribir. Eso es lo que estaría explicado acá, que son infinitas. No me acuerdo si ya estudiamos esta sucesión, creo que sí. 1 más 1 sobre n. Cuando n valía 1 nos dio 2, cuando n valía 2 daba 1 y medio, acá daba 1 y un tercio, 1 y un cuarto. Bueno, fíjense que los resultados son 2, 3 medios, 4 tercios, el próximo era 5 cuartos, 6 quintos. Hoy la vimos a esta. Bueno, todos los números de esta sucesión son menores o iguales que 2. Porque vimos que cuando n tiende a infinito, esto tendía, en realidad, no sé si lo vimos, pero fíjense que 1 sobre n, esta parte tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, 1 más algo que tiende a 0, esta sucesión va a tender a 1. Y todos los números, todos los a sub n, de este ejemplo en particular, podemos observar que van a ser menores o iguales que 2. Entonces, es acotada superiormente. ¿Sí? Porque 2 es una cota superior. Cualquier número mayor que 2 también es cota. Entonces, este es un ejemplo de una sucesión que está acotada superiormente. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Yo vuelvo acá a esta, la sucesión esta, la 1 sobre n. ¿Es acotada superiormente o no? Tengo un medio, un tercio. Sí, Mateo, a ver, ¿qué ibas a decir? No, ¿cuál? O sea, ¿cuál estás preguntando? La 1 sobre n, esta que está acá. ¿Es acotada en 1, profe? Es acotada superiormente y una de las cotas es 1. Muy bien. Es acotada, no me interesaría tanto cuánto vale la cota, sino que sea acotada. Es acotada superiormente. Y es creciente, es decreciente, ¿qué me dicen? ¿Es monótona creciente, monótona decreciente? Decreciente, profe, porque cada vez se va, empieza en 1, después sigue en un medio. Exactamente, van bajando los valores. Entonces es monótona porque siempre decrece. No se mantiene constante nunca, es monótona decreciente. Y vamos a observar que también es convergente. Ahora en un ratito vamos a ver un teorema que nos dice que, bueno, que si es acotada inferiormente y es monótona decreciente, entonces eso nos va a permitir deducir que sí va a tener límite. Por
eso estoy estudiándolas un poquito como para que después tenga sentido el teorema que vamos a ver, ¿sí? Estamos viendo cómo se aplican estas definiciones a ejemplos concretos. Bueno, de la misma manera que vimos acotada superiormente, también está la definición de acotada inferiormente. Va a estar acotada inferiormente si ahora hay un número k, de manera que todos los elementos de la sucesión sean ahora mayores o iguales que k, para todo n. Es decir, que todos sean más grandes que un determinado número. Ese número se va a llamar cota inferior. Y nuevamente, si hay una cota inferior, entonces habrá infinitas cotas inferiores. Es lo mismo, pero ahora al revés. Y por último vamos a decir que una sucesión se dice acotada si es acotada superiormente e inferiormente al mismo tiempo. ¿Sí? Profe. Si no, vamos a decir que es no acotada. Profe. Sí, decime, ¿quién habla, Mateo? Sí. Sí. Y en el ejemplo anterior es en el de n, en el de 1 elevado a la n, el que antes diste para, en el que Yamila dijo que el 1 era el... El 1 sobre n, vamos a escribirlo, dale, el 1 sobre n. Sí, que en ese caso la cota superior sería el 1. Sí. Pero en este caso, en ese mismo ejemplo, ¿cuál sería la cota inferior? Dale, vamos a ver si tiene cota inferior, a ver si Porque es acotada. tiene infinito. A ver, mira. Recorremos la sucesión. 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Lo que tiende infinito es la n, cuando uno estudia el límite, ¿no? Pero fíjate qué pasa con los valores. 1/6, 1/7. Mirá que esto se achica. ¿Y hasta dónde se achica? ¿Hasta 0? Claro, tiende a 0. ¿Vos ves acá algún número negativo? ¿Te parece que en algún momento va a ser negativo esto? No. No. Entonces mirá lo que estaríamos demostrando. Que 1 sobre n, por un lado, es menor o igual que 1. Para todo valor de n, todos estos resultados, o todos los términos de esta sucesión, son menores o iguales que 1. Y a su vez son todos positivos. Ninguno vale 0, o sea que es mayor a 0. Si es mayor a 0, es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, es acotada superiormente y es acotada inferiormente. Entonces, la sucesión 1 sobre n es acotada. Porque es acotada tanto superiormente como inferiormente. Y si lo es de una, pero no, en realidad siempre sería acotada de ambas, ¿no? Excepto que tiene ¿Cómo, infinito. Mateo? Si siempre es acotada de ambos, vos sabés que no. Si tiene infinito, no. Mirá esta, mirá el ejemplo 1 que vos tenés acá, que por eso los puse estos ejemplos del libro. La sucesión de los números naturales, 1, 2, 3, 4, es decir, que la podríamos escribir así, a sub n es igual a n, ¿no? Ahora, esta sucesión, ¿es acotada superiormente? ¿Todos los números son menores o iguales que un determinado número k, o te parece que no? Claro, en ese caso no sería. No sería. Superiormente no, porque los naturales no tienen cota superior, son un conjunto no acotado superiormente, tienden al infinito. Ahora, si yo te pregunto, ¿tiene cota inferior? ¿Son todos mayores o iguales que un determinado número real? No, tampoco. ¿Seguro? Sería los naturales, digamos. Son los naturales, pero los naturales son más grandes que 0, por ejemplo. Todos. Claro, entonces ahí sería el más chiquito después del 1. Sería la cota inferior. Claro, exactamente. Fíjate que n, que son los números naturales, es mayor o igual que 1 justamente para todo n. Para cualquier número natural son todos más grandes que 1. Ese sería el número k. Este acá sería una cota inferior. Claro. ¿Te das cuenta? En cambio, no tiene cota esto que dice acá. Está acotada inferiormente, eso es cierto, pero no está acotada superiormente, porque la n, como son todos los naturales, y bueno, no son menores o iguales que algún número real. Siguen creciendo, se van al infinito. Y tiene otra particularidad que siempre crece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos de acuerdo en que cada término de la sucesión es menor que el siguiente? Sí. Bueno, entonces, fíjense las características que tiene.
es monótona creciente, no es acotada superiormente y sí es acotada inferiormente. ¿Está? Pero ahora, como no es acotada superiormente, como no cumple una de las dos acotaciones, no es acotada. Para ser acotada, tiene que ser acotada superiormente e inferiormente. ¿Está bien? Ah, miren, no me di cuenta y este ejemplo de la 1 sobre n está hecho acá. O sea que está todo el análisis acá. Con respecto al ejemplo 1, ¿quedó claro entonces que el de los naturales es monótona creciente, es no acotada superiormente y sí es acotada inferiormente? Ahora paso al ejemplo 2, que es justamente este que estábamos estudiando, que es el que había preguntado Yamila, la 1 sobre n. Fíjense que ahora 1, un medio, un tercio, un cuarto, lo dijimos recién, es decreciente. Esta es monótona decreciente porque siempre decrece. Y como es acotada superiormente y acotada inferiormente, es acotada. Esta sí es acotada de las dos formas. ¿Por qué? Porque 1 sobre n es lo que pusimos allá al costadito. Es menor o igual que 1 para todo n. Y vamos a poner mayor o igual que 0. Entonces es acotada superiormente e inferiormente. A ver esta, la menos 1, 1, menos 1, 1, esta que era oscilante. Fíjense que todos los números son menores o iguales que 1 y son mayores o iguales que menos 1. ¿Está bien? Todos, como son 1 o menos 1, por un lado son menores o iguales que 1 y por otro lado son mayores o iguales que menos 1. Por lo tanto es acotada superiormente y también es acotada inferiormente. Pero si es acotada superiormente e inferiormente, es acotada. Y les pregunto, ¿esta puede ser monótona creciente o monótona decreciente? No, porque es constante, profe. En realidad, porque varía entre dos constantes. En realidad sube y baja, ¿no? Porque hace menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces, no crece siempre, no decrece siempre. ¿Está bien? Y tampoco se mantiene, digamos, constante, porque yo no tengo varios seguidos que valgan lo mismo. Sube, baja. Sí, me ¿Está bien? con la Y entonces, fíjense, esta va a ser no monótona, no cumple nada, no es ni monótona creciente, ni monótona no decreciente, bueno, ninguna de las 4 definiciones de monotonía sirve para esto. Es una rara, es rebelde esta, es oscilante, muy cambiante. Y vamos a ver esta última, que fíjense que la forma general es media fea, 2 por n más menos 1 a la n. Y quedó así, si uno reemplaza n, queda 1, 5, 5, 9, 9, 13, 13 y así sucesivamente. Quedó rara esta, ¿eh? Pero resulta que esta o crece o se mantiene. Son 2 iguales y crece, 2 iguales y crece, 2 iguales y crece. Entonces va a ser monótona no decreciente, porque crece o se mantiene constante por ratitos. Ahora, son todos mayores o iguales que 1. Entonces, sí es acotada inferiormente. Pero si ustedes hacen los calculitos, esta función sigue creciendo, esta sucesión, perdón, sigue creciendo, entonces es no acotada superiormente, con lo cual es no acotada. Bueno, ¿para qué queríamos ver estas definiciones? Para ver los criterios de convergencia. Hay un primer criterio, ¿para qué sirven estos criterios? Para asegurarnos que una sucesión sea convergente. Voy a poner para que lo vean un poquito más grande. El primer criterio va a decir que toda sucesión A sub n, que por un lado sea monótona creciente. Acá tengo una primera condición. Tiene que ser monótona creciente. O puede ser también monótona no decreciente. Es decir, que siempre crezca o que no decrezca. Y además, que sea acotada superiormente por un determinado número k. Se puede demostrar, no está hecha la demostración, que esa sucesión que cumple esas dos cosas va a ser convergente a un número menor o igual que k.
Es decir, que si cumple estas dos cosas, miren que lo tenemos escrito acá. Cada término de la sucesión es menor o igual que el siguiente. Es decir, siempre crece o puede ser que crezca y en algún momento sea constante, pero después sigue creciendo. Y a su vez, todos son menores o iguales que un determinado número K. ¿Se imaginan un dibujito? A ver, de una función que vaya siempre subiendo, siempre subiendo, pero que tenga un tope. Bueno, se puede demostrar que esa sucesión es convergente. ¿Y a qué converge? A un determinado número L, que es su límite, y ese número L va a ser menor o igual que la cota superior. Eso dice este criterio de convergencia. Que si se cumplen estas dos hipótesis, estas dos condiciones, que sea monótona creciente y además sea acotada superiormente, entonces es convergente. Es decir, existe el límite. Y ese límite va a ser menor o igual que la cota superior. Profe, Sí. ¿las trigonométricas no eran así? Va el dibujito de la gráfica. A ver, ¿de cuál estás pensando vos? ¿En el seno, por ejemplo? Que existía una sub 1 menor a una sub 2, pero que había una cota superior. En realidad, no son siempre crecientes las trigonométricas. Mirá, si vos te haces, vamos a suponer que este es el eje X y que este es el, uy, me olvidé de engancharlo, una rayita para que quede más lindo, que este es el eje Y. Entonces, si vos querías dibujar al seno de X, el seno toma esta forma, así algo así. Es acotada, porque se mueve entre 1 y menos 1, ¿sí? Y es periódica, pero no es siempre creciente o siempre decreciente. Fíjate que si vos te parás acá, que acá tenés el menos pi sobre 2, acá el seno vale menos 1. Y si vos te parás acá, empezás a crecer, pero llegarías hasta acá, hasta un valor máximo, que justo tenés acá el 1, que ocurre en 90 grados, que es pi sobre 2, pero cuando llegás ahí empezás a decrecer. Acá es decreciente. Y decrece acá. La condición es que tiene que ser siempre creciente. Eso es. Claro. Listo, profe. Lo que sí cumple esta es que es acotada. Vos sabés que el seno de cualquier ángulo siempre te da menor o igual que 1, con lo cual es acotada superiormente, y también es mayor o igual que menos 1. Nosotros a esta condición le escribimos diciendo que el valor absoluto del seno de X es menor o igual que 1, ¿sí? Y entonces decimos que es acotada. De acá sale que es acotada superiormente. Y de acá sale que es acotada inferiormente. Y entonces, como es acotada por los dos lados, un poquito más superiormente, conclusión, como es acotada por los dos lados, entonces es acotada. ¿Sí? Cuando nosotros vimos la definición de funciones acotadas, el seno entraba dentro de las acotadas. No así con la tangente, que se iba al infinito. Pero el seno y el coseno sí son acotadas. Lo que no tienen es esto de que es siempre creciente. Eso no. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No, de nada. Vamos a estudiar esta sucesión en particular y después miramos el segundo criterio, pero que es muy similar al primero. Se los dejo para que lo lean ustedes, porque total vamos a usar solo el primer criterio. Miren la sucesión rara que vamos a armar, que va a aparecer mucho en la práctica de sucesiones y series. Es esta sucesión en particular, que es la sucesión formada por, todos los términos tienen esta forma, 1 más 1 sobre n, y todo eso elevado a la n. Entonces, por ejemplo, si n vale 1, el primer término a sub 1 va a ser 1 más 1 dividido 1, todo elevado a la 1. Fíjense que estoy reemplazando a la n por 1. Ahora, 1 dividido 1 me da 1, y 1 más 1 me da 2, y 2 elevado a la 1 me da 2. O sea que el primer término de la sucesión es 2. Es este 2 que tenemos acá. Ahora, si n vale 2, me va a dar este que tengo acá. O sea, este es el que se corresponde con
n igual a 2. Con n igual a 3 tengo este que está acá. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasa con el 2. ¿Cuánto da? Un entero más un medio elevado al cuadrado. Un entero más un medio son 3 medios. Y 3 medios elevados al cuadrado me queda 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, y 2 al cuadrado, 4. Me da 9 cuartos. Es decir, que este numerito que está acá es igual a 9 cuartos. Yo se los escribí acá en azul, este 9 cuartos. Ahora, ¿qué pasa? Quedó medio desprolijo acá, pero bueno. ¿Qué pasa cuando obtengo n igual a 3? Voy a tener un entero más un tercio, y eso lo elevo al cubo. Un entero y un tercio me queda 4 tercios. Y 4 tercios elevado al cubo, me queda 4 al cubo, 4 por 4, 16, por 4, 64, dividido 27. Me está quedando 64 dividido 27. Si hago n igual a 4, me va a quedar un entero más un cuarto elevado a la 4. Un entero y un cuarto me está quedando 5 cuartos. Y 5 cuartos elevado a la 4, 5 a la 4 es 6,25. Y 4 a la 4, 4 al cubo 64 por 4, 4 por 4, 16, me llevo 1, 4 por 24, me da 2,56, ¿no? O sea que este me va a dar 6,25 sobre 2,56. ¿Tienen calculadora a mano como para ir haciendo las cuentitas? 9 dividido 4, si no me equivoco, esto me da 2,25, ¿no? Sí, da eso. Bien. ¿Alguien me dice cuánto da 64 dividido 27? 2,37. 2,37. Bien. ¿Y el otro? 625 dividido 2,56. 2,44. 2,44. 44. Yo lo voy a escribir de nuevo acá. Me queda 2,25, 2,37, 2,44. ¿Qué les parece? ¿Es creciente? ¿Es decreciente? Es creciente, pero tiene un tope, profe. Es creciente. Y es creciente, pero tiene un tope. Bien. A ver, ¿qué pasa si pongo n igual a 100? A ver si la calculadora nos lo hace. Yo quiero hacer 1 más 1 sobre 100, todo elevado a la 100. A ver qué pasa cuando n toma valores más grandes. 1 más 1 sobre 100 me va a dar 101 sobre 100. Que esto sería, chicos, 101 dividido 100 sería 1,01. 1,01. Fíjense que la base tiende a 1, ¿no? A medida que n tiende a infinito. Vamos a ver que la base tiende a 1. ¿Cuánto da 1,01 elevado a la 100? A ver quién lo hace. 1,01 elevado a la 100. Me parece que me da 2,71. 2,71. Está muy bien, Mateo. Sí, sí. 2,71. Muy bien. Yo voy a poner acá puntos suspensivos. Fíjense que nosotros del n igual a 4 pasamos al n igual a 100. Qué lento que crece esto, ¿no? Porque me dio 2,71. Bueno. Ustedes pueden seguir probando con los números que quieran. Tomen n espantosamente grande, tan grande como se les ocurra, pero todos los resultados de esta sucesión van a ser números menores que 3. Se puede demostrar que esta sucesión, lo que dice acá, es, por un lado, monótona, no decreciente. Es decir, que o crece o se puede a lo sumo mantener igual. Y a su vez que está acotada superiormente por el valor k igual a 3. Es decir, que todos los valores son menores o iguales que 3. ¿Qué nos asegura el primer criterio de convergencia que vimos recién?
nos asegura que por ser monótona no decreciente y por ser acotada superiormente, va a ser convergente. ¿A quién va a ser convergente? Va a ser convergente a un número que es menor o igual que 3. Bueno, ese número que es menor o igual que 3 es un número irracional. Nosotros no vamos a hacer la demostración, ustedes lo van a aceptar, pero es el número que recibe el nombre de número E. Número E o número de Euler. Que el número E es la base de los logaritmos naturales y es la base de la función exponencial. Es decir, que ese número E que ustedes conocen como base de la función exponencial o de la función logaritmo natural, resultó ser el límite de una sucesión muy particular. Esta sucesión que acabamos de ver. Es la sucesión, es el límite de la sucesión cuando n tiende a infinito y la sucesión tiene la forma 1 más 1 sobre n, todo elevado a la n. Fíjense que si ustedes hacen con la calculadora e elevado a la 1, busquen si encuentran el número e, les va a dar 2,71828118. Y por más que en esta primera parte a lo mejor pareciera periódica, no es periódica, ¿eh? Es un número irracional, tiene infinitos decimales no periódicos. Fíjense que recién cuando, Mateo, me dijiste el número, este 271 ya se aproxima al 2,7182. ¿Eh? Sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Entonces, cada vez que tengamos esa forma, tipo 1 más 1 sobre n elevado a la n, va a ser ¿Cómo, E. Mateo? Que cada vez que tengamos esa forma, tipo 1 más 1 sobre n elevado a la n, va a ser el número de Euler. Exactamente. Y vos después, con ese límite, vas a poder resolver un montón de límites más. A este límite, que no lo estamos demostrando, pero lo estamos aceptando sin demostración, ustedes lo van a estudiar y lo van a usar. Cada vez que tengan que aparezca el límite de 1 más 1 sobre n, todo elevado a la n, ustedes van a poner que eso da el número e. Y vamos a ver que en un montón de otros también nos va a dar el número e, vamos a aprender algunas propiedades para poder resolver otros límites. ¿Sí? Yo les sugiero que ahora hagamos un cortecito, aunque sea de 5 o 10 minutitos, así me voy a buscar agua, yo descanso un poquito la voz y seguimos. ¿Sí? Si alguno después se tiene que retirar antes de las 12, yo hasta las 12 puedo seguir. La idea es, no nos queda mucho, pero es ver las propiedades para poder resolver límites y ustedes después a estas propiedades las van a usar en la práctica. Y nos queda ver el concepto de series. Pero de series vamos a ver solo la definición, solo serie convergente y divergente y solamente las series geométricas. Fíjense que falta poquito y ya termina la clase. O sea, de series vamos a estudiar solo las geométricas y vamos a ver muy, muy poco. Y después, todo esto que vimos hoy lo van a trabajar en práctica el miércoles. ¿Sí? ¿Les parece que cortemos? Retomamos a las 20, aunque sea, así me tomo yo un descansito y ustedes también. Dale, profe. Dale. Profe, ¿esperamos o salimos como...? Ah, no, la última vez esperamos también. Como quieras. Yo espero, sigo grabando la clase y sí, conéctense y después yo les digo, bueno, volvemos y ahí activan otra vez los micrófonos. Listo, profe, gracias. De nada.